Hay historias que nunca deberían ser contadas, y sin embargo, existen voces que necesitan romper el silencio. La historia que estoy a punto de compartir contigo ha permanecido enterrada durante más de 5 décadas, guardada celosamente por aquellos que prefirieron mirar hacia otro lado mientras una familia entera se desvanecía de la faz de la tierra. Hablo de los Higgins, una familia de 5 personas que, en el invierno de 1965, desapareció de su granja en los páramos de Yorkshire sin dejar más rastro que una mesa servida, un fuego aún crepitando en la chimenea y un silencio que todavía hoy hiela la sangre de quienes se atreven a acercarse a aquella propiedad abandonada. He dedicado años de mi vida a investigar este caso, a recorrer archivos polvorientos, a entrevistar a ancianos que apenas pueden sostener la mirada cuando pronuncio ese apellido maldito. Y ahora, finalmente, estoy listo para contarte lo que descubrí. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que estoy a punto de contarte no lo encontrarás en ningún otro lugar. Estas historias necesitan ser escuchadas y necesito que más personas sepan la verdad sobre lo que realmente sucede en las sombras de aquellos pueblos olvidados, donde el tiempo parece haberse detenido para siempre. La primera vez que escuché hablar de los Higgins fue hace exactamente 15 años, en un pub de Whitby, mientras la lluvia azotaba los cristales y el viento del Mar del Norte aullaba como un animal herido. Un anciano de rostro surcado por arrugas tan profundas como los valles de aquella región me miró desde el otro extremo de la barra, con ojos que habían visto demasiado. Se llamaba Thomas Brennan. Había sido policía durante 40 años, y aquella noche, con 3 pintas de cerveza oscura corriendo por sus venas, me habló por primera vez de la granja Higgins. Sus palabras fueron como dagas de hielo clavándose en mi curiosidad. Hay cosas en este mundo que no deberían ser descubiertas, muchacho. Los Higgins lo descubrieron, y mira lo que les pasó. Cuando le pregunté qué había ocurrido exactamente, simplemente negó con la cabeza, dejó unas monedas sobre la barra y desapareció en la tormenta. Aquella noche no pude dormir. Me quedé en mi habitación del pequeño hostal, mirando el techo, mientras la lluvia repiqueteaba contra la ventana y las palabras del viejo Brennan resonaban en mi cabeza como un eco imposible de silenciar. ¿Quiénes eran los Higgins? ¿Qué habían descubierto? ¿Y por qué, después de tantas décadas, un antiguo policía todavía sentía miedo de hablar sobre ellos? A la mañana siguiente, antes de que el sol terminara de asomarse por el horizonte gris del Yorkshire, ya estaba en el archivo del periódico local buscando cualquier referencia a aquel apellido que se había convertido en mi obsesión. Lo que encontré en aquellos archivos amarillentos cambiaría mi vida para siempre. Un recorte del Yorkshire Evening Post, fechado el 12 de enero de 1966, llevaba el siguiente titular: Familia desaparecida en circunstancias misteriosas. La policía investiga. El artículo, escrito con la prosa aséptica de la época, relataba los hechos básicos. La familia Higgins, compuesta por el padre Arthur, la madre Eleanor y sus 3 hijos, Margaret de 17 años, William de 14 y la pequeña Rose de apenas 7, había desaparecido de su granja ubicada en los páramos entre Gauthland y Grosmont. El cartero, un tal Harold Price, había sido quien dio la alarma después de que 3 días de correspondencia se acumularan en el buzón sin que nadie la recogiera. La casa, según el informe policial citado en el artículo, fue encontrada en un estado que los investigadores describieron como perturbador y sin precedentes. Devoré aquel artículo una docena de veces, memorizando cada detalle, cada nombre, cada fecha. Pero lo que más me inquietó fue lo que no decía.
El artículo terminaba abruptamente prometiendo más información en próximas ediciones, pero cuando busqué los ejemplares siguientes descubrí algo extraño. No había ningún seguimiento. Era como si la historia de los Higgins hubiera sido deliberadamente silenciada, como si alguien hubiera decidido que aquella desaparición no merecía más tinta ni más investigación. Aquello solo avivó mi determinación. Si el periódico no iba a contar la verdad, yo tendría que descubrirla por mi cuenta. Durante los meses siguientes, me convertí en un investigador obsesionado. Solicité acceso a los archivos policiales del condado, entrevisté a cualquiera que pudiera haber tenido alguna conexión con la familia Higgins, visité la granja abandonada en 3 ocasiones distintas y poco a poco fui reconstruyendo la historia de aquella familia que el tiempo parecía haber querido borrar. Lo que descubrí fue mucho más oscuro, mucho más complejo y mucho más perturbador de lo que jamás hubiera imaginado mientras leía aquel primer recorte de periódico en la biblioteca de Whitby. Arthur Higgins había llegado a Yorkshire en 1952, procedente de Londres, donde había trabajado como contable en una empresa de importaciones. Tenía entonces 35 años, estaba casado con Eleanor desde hacía 7 años, y ya tenían 2 hijos, Margaret, que acababa de cumplir 4 años, y William, un bebé de apenas 1 año. Según los registros que pude encontrar, Arthur compró la granja Meadow Ridge con el dinero de una herencia familiar, decidido a alejarse del bullicio de la capital y criar a sus hijos en el campo. La pequeña Rose nacería 3 años después, en 1955, completando así la familia que 13 años más tarde se desvanecería sin dejar rastro. Los vecinos que pude entrevistar describían a los Higgins como una familia reservada pero amable. Arthur era un hombre alto, de complexión robusta, con el cabello oscuro prematuramente veteado de gris y una mirada penetrante que, según me contó una anciana llamada Beatrice Mills, parecía ver a través de las personas. Eleanor era todo lo contrario. Menuda, rubia, con una sonrisa cálida y una voz suave que recordaba al murmullo de un arroyo en primavera. Los niños eran bien educados, acudían a la escuela del pueblo sin causar problemas y ayudaban en las tareas de la granja con la diligencia que se esperaba de los jóvenes de aquella época. En apariencia, eran la familia perfecta, el retrato mismo de la vida rural inglesa en su versión más idílica. Pero debajo de aquella superficie tranquila, algo oscuro estaba gestándose. La primera señal de que algo no iba bien llegó en el verano de 1963. Fue entonces cuando Arthur Higgins comenzó a comportarse de manera extraña. Varios testigos me confirmaron que empezó a visitar la biblioteca del pueblo con una frecuencia inusual, pasando horas enteras revisando libros de historia local y mapas antiguos de la región. Cuando alguien le preguntaba qué estaba investigando, simplemente sonreía con aquella sonrisa suya que nunca llegaba a sus ojos y murmuraba algo sobre la historia de la propiedad. Nadie le dio demasiada importancia en aquel momento. Después de todo, ¿qué tiene de malo que un hombre quiera conocer la historia de su propia casa? Pero la bibliotecaria de entonces, una mujer llamada Agnes Crawford, que cuando la entrevisté ya tenía 92 años y la memoria sorprendentemente intacta, me reveló algo que los demás testigos parecían haber olvidado o preferían no recordar. Arthur no solo investigaba la historia de su granja, estaba obsesionado con un periodo muy específico, los años entre 1880 y 1890. Agnes recordaba claramente cómo Arthur solicitaba una y otra vez los mismos documentos, los mismos registros parroquiales, los mismos recortes de periódicos de aquella década. Buscaba algo, me dijo la anciana con voz temblorosa, algo que nunca me dijo qué era, pero que claramente
le atormentaba. Recuerdo la última vez que lo vi en la biblioteca, unas semanas antes de la desaparición. Tenía los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días, y las manos le temblaban mientras pasaba las páginas. Me miró y me dijo: «Agnes, ¿usted cree que hay secretos que deberían permanecer enterrados para siempre?». No supe qué responderle. Ahora, cada vez que recuerdo aquella pregunta, siento un escalofrío recorriéndome la espalda. John, ¿tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías continuado investigando o habrías dejado que los secretos de aquella familia permanecieran enterrados? Me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Lo que Arthur Higgins descubrió durante aquellas interminables horas en la biblioteca es algo que tardé años en reconstruir. Tuve que consultar los mismos documentos que él había consultado, seguir sus pasos por los archivos históricos y finalmente, después de muchos callejones sin salida, encontré lo que buscaba. En 1884, en la misma ubicación donde ahora se alzaba Meadow Ridge, había existido otra granja. Se llamaba Thornfield y había pertenecido a una familia de apellido Whitmore. Los Whitmore, según los registros, también habían desaparecido misteriosamente. La similitud entre ambos casos era escalofriante. La familia Whitmore estaba compuesta por el padre, Josiah, la madre, Henrietta, y sus 4 hijos. Eran granjeros como los Higgins. Llevaban una vida tranquila en los páramos y un día de enero de 1885 simplemente se esfumaron. La granja fue encontrada en un estado similar al que décadas después describirían los investigadores de la desaparición Higgins. Comida servida, fuego encendido, pertenencias intactas, pero ni rastro de sus habitantes. El caso nunca fue resuelto. La granja quedó abandonada durante décadas, hasta que en 1922 fue demolida y en su lugar se construyó la nueva estructura que eventualmente compraría Arthur Higgins. Pero había algo más, algo que Arthur debió descubrir y que explicaría su obsesión creciente. Encontré un documento en el archivo parroquial de Gothland que me heló la sangre. Era una carta escrita por el párroco de la época, el reverendo Edmund Blackwood, dirigida al obispo de York, fechada en febrero de 1885, apenas un mes después de la desaparición de los Whitmore. El tono de la carta era urgente, casi desesperado. El reverendo escribía sobre prácticas paganas que han resurgido en los páramos, sobre rituales que profanan la tierra sagrada, y sobre una hermandad secreta cuyas raíces se hunden en tiempos anteriores a la llegada de Cristo a estas islas. Mencionaba específicamente la granja Thornfield como el epicentro de la oscuridad y suplicaba al obispo que enviara ayuda para purificar aquella tierra maldita. La respuesta del obispo, si es que existió, nunca llegó a los archivos. Y el reverendo Blackwood murió 3 meses después de escribir aquella carta, oficialmente de un paro cardíaco, aunque algunos rumores de la época sugerían que había sido encontrado con una expresión de terror absoluto congelada en su rostro. Cuando descubrí estos documentos, comprendí que Arthur Higgins había tropezado con algo mucho más grande que la simple historia de su propiedad. Había destapado un secreto que llevaba siglos enterrado bajo los páramos de Yorkshire, un secreto que alguien, o varios alguienes, estaban dispuestos a proteger a cualquier costo. Y lo más aterrador era que, 70 años después de la desaparición de los Whitmore, la historia parecía estar repitiéndose con la familia que ahora habitaba aquella tierra maldita. Pero antes de llegar a ese punto, necesito contarte más sobre lo que ocurrió en los meses previos a la desaparición, porque hay detalles que hacen que este caso sea aún más perturbador de lo que podrías imaginar. Eleanor Higgins, según los testimonios que recopilé, comenzó a cambiar en el otoño de 1964.
La mujer alegre y cálida que todos conocían empezó a volverse cada vez más callada, más nerviosa, más propensa a sobresaltarse ante el menor ruido inesperado. Su vecina más cercana, la ya mencionada Beatrice Mills, me contó que Eleanor la visitó en octubre de aquel año con una petición inusual. Quería saber si Beatriz había notado algo extraño en los páramos durante las noches. Específicamente, quería saber si había visto luces moviéndose en la oscuridad o si había escuchado cantos que parecían venir de ninguna parte. Beatrice, una mujer práctica y poco dada a las supersticiones, le aseguró que no había notado nada fuera de lo normal. Pero la expresión de Eleanor al escuchar aquella respuesta, según Beatriz, fue de absoluta devastación. Era como si hubiera esperado que yo confirmara algo, me dijo la anciana, como si necesitara saber que no estaba volviéndose loca. Los niños Higgins también mostraron señales de que algo no andaba bien en el hogar. Margaret, la mayor, que en 1964 tenía 16 años, comenzó a faltar a la escuela con frecuencia. Su profesor de entonces, un hombre llamado Geoffrey Hardwell, que cuando lo entrevisté ya estaba retirado y vivía en Scarborough, recordaba que Margaret había sido una estudiante brillante y aplicada hasta aquel otoño. De repente, sus notas empezaron a caer en picada. Se volvió distraída y silenciosa, y en más de una ocasión fue sorprendida llorando sola en el patio de la escuela. Cuando Hardwell intentó hablar con ella, Margaret solo dijo: «Hay cosas que no puedo contar, señor. Nadie me creería». Hardwell, siguiendo el protocolo de la época, contactó a los padres. Arthur Higgins apareció en la escuela al día siguiente, tuvo una conversación privada con el profesor y desde entonces el tema nunca volvió a mencionarse. Hardwell me confesó que, durante aquella conversación, Arthur le pareció un hombre al borde del colapso nervioso, pero que sus palabras fueron tan convincentes, tan persuasivas, que después de hablar con él, Hardwell sintió una extraña compulsión a olvidar todo el asunto. William, el hijo del medio, de 14 años, experimentó sus propios cambios. Un compañero de clase que logré localizar décadas después me contó que William comenzó a dibujar compulsivamente durante las clases. Siempre el mismo dibujo, un círculo con símbolos extraños alrededor, símbolos que ninguno de sus compañeros podía identificar. Cuando el profesor confiscó uno de estos dibujos y preguntó qué significaba, William entró en un estado de pánico que requirió que lo sacaran del aula. Nunca regresó a esa escuela. Y luego estaba Rose, la pequeña Rose de 7 años. Lo que me contaron sobre ella es quizás lo más perturbador de todo. La maestra de su clase, una joven llamada Dorothy Ainsworth, que emigró a Australia poco después de la desaparición y a quien tuve que rastrear a través de 3 continentes para poder entrevistarla, me habló de algo que había guardado en secreto durante más de 50 años. Una semana antes de que los Higgins desaparecieran, Rose se acercó a ella después de clase con un dibujo en las manos. Era un dibujo infantil, hecho con crayones, pero su contenido era inquietante. Mostraba a 5 figuras que claramente representaban a su familia, de pie frente a lo que parecía ser un agujero en el suelo. Alrededor del agujero había otras figuras, más pequeñas, con las manos alzadas hacia el cielo, y debajo del dibujo, con la letra temblorosa de una niña de 7 años, estaba escrita una sola palabra: pronto. Dorothy guardó aquel dibujo, aterrorizada de lo que podría significar, pero demasiado asustada para mostrárselo a nadie. Lo conservó durante décadas, escondido en una caja junto con otros recuerdos de su vida en Yorkshire. Cuando me lo mostró, tuve que contener las lágrimas. En ese momento comprendí que nada volvería a ser igual en mi investigación.
Si aún no me sigues, te pido que te suscribas y dejes un like. Necesito saber que estas historias llegan a las personas correctas, a quienes entienden que la verdad, por oscura que sea, debe salir a la luz. Y si tienes tu propia historia, o si sabes algo similar, compártela en los comentarios. Continúo con lo que descubrí después. El último día que alguien vio con vida a la familia Higgins fue el 8 de enero de 1966. Era un sábado gris y frío, con la niebla envolviendo los páramos como un sudario húmedo. Harold Price, el cartero que días después daría la alarma, entregó el correo en Meadow Ridge alrededor de las 10 de la mañana. Arthur salió a recibirlo, lo cual era inusual, ya que normalmente era Eleanor quien recogía la correspondencia. Harold me contó cuando lo entrevisté poco antes de su muerte en 1998 que Arthur tenía un aspecto terrible, pálido, ojeroso, con la ropa desarreglada y la barba de varios días sin afeitar. Pero lo que más le llamó la atención fue lo que Arthur le dijo antes de cerrar la puerta. «Gracias, Harold. Cuídese mucho. No venga por aquí en los próximos días, ¿de acuerdo? Estamos ocupados con un asunto familiar». Harold no supo qué pensar de aquella advertencia, pero algo en el tono de Arthur le hizo sentir un escalofrío. Fue la última vez que vio a cualquier miembro de la familia Higgins. Aquella tarde, según los testimonios que recopilé, varios vecinos notaron actividad inusual en la granja. Una columna de humo más densa de lo habitual salía de la chimenea, como si estuvieran quemando algo más que leña. Un granjero que pasó por el camino cercano a las 4 de la tarde creyó ver figuras moviéndose detrás de las cortinas, pero no les prestó demasiada atención. Y cuando cayó la noche, Beatrice Mills, cuya casa estaba a poco más de 1 kilómetro de Meadow Ridge, juró haber visto luces extrañas en los páramos, exactamente el tipo de luces que Eleanor le había preguntado meses atrás. Eran luces que parpadeaban como velas, moviéndose en formación, acercándose a la granja desde diferentes direcciones. Beatrice se dijo a sí misma que debían ser granjeros buscando ovejas perdidas y se fue a dormir sin darle más importancia. El domingo pasó sin que nadie viera a los Higgins, pero eso no era inusual. Los domingos solían quedarse en casa, y la granja estaba lo suficientemente aislada como para que pasaran días enteros sin contacto con el exterior. El lunes, Harold Price intentó entregar el correo, pero encontró el buzón lleno del sábado. Golpeó la puerta sin obtener respuesta. Miró por las ventanas y vio la mesa del comedor puesta, con platos de comida que parecían haber sido servidos pero nunca tocados. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero se convenció de que debía haber una explicación lógica. Quizás habían salido de viaje de emergencia y habían olvidado avisarle. Esperó un día más antes de dar la alarma. El martes 11 de enero, cuando Harold volvió a encontrar el buzón desbordando de correspondencia y ninguna señal de vida en la granja, finalmente contactó a la policía. Lo que encontraron los agentes cuando forzaron la puerta de Meadow Ridge es algo que marcó para siempre a todos los que estuvieron presentes. El agente James Thornton, que fue el primero en entrar, me describió la escena con un detalle que todavía hoy me produce escalofríos. La casa estaba inmaculada, como si alguien hubiera dedicado horas a limpiar cada superficie. No había señales de lucha, ni de forcejeo, ni de violencia de ningún tipo, pero todo estaba detenido. El reloj del salón se había parado a las 11:47 de la noche. El fuego de la chimenea se había consumido dejando solo cenizas frías. Y en la mesa del comedor, 5 platos de estofado de cordero esperaban a comensales que nunca llegaron. Los platos estaban servidos, los cubiertos colocados, las servilletas dobladas. Era como si la familia hubiera estado a punto de sentarse a cenar cuando algo los interrumpió.
¿Pero qué? Las habitaciones de arriba contaban una historia igualmente perturbadora. Las camas estaban hechas, los armarios llenos de ropa, los objetos personales en su lugar. No faltaba ninguna maleta, ningún abrigo, ningún zapato. Fuera quien fuera o lo que había interrumpido la cena de los Higgins, los había tomado tal como estaban, sin darles tiempo a prepararse para un viaje o una huida. En la habitación de Margaret encontraron su diario, abierto en la última página escrita. La entrada estaba fechada el 8 de enero y decía simplemente: «Esta noche todo terminará. Espero que podamos perdonarlos». No había ninguna explicación de qué iba a terminar ni a quién había que perdonar. En la habitación de William encontraron docenas de dibujos del mismo símbolo circular que había estado dibujando obsesivamente en la escuela. Y en la habitación de la pequeña Rose, sobre la almohada, encontraron una nota escrita con crayón que decía: «No lloren por nosotros, estaremos bajo las estrellas». Si alguna vez has estado en un lugar con secretos oscuros como este, cuéntamelo en los comentarios. Necesito saber si hay otros que han sentido lo que yo sentí cuando leí por primera vez aquellos informes policiales. La investigación policial que siguió fue, en el mejor de los casos, incompetente y en el peor, deliberadamente obstruida. El detective a cargo del caso era un hombre llamado Colin Marshall, que según todos los testimonios era un policía diligente y experimentado. Pero algo extraño ocurrió durante la investigación. Marshall comenzó entrevistando a todos los vecinos, recopilando testimonios, buscando pistas. Sus primeros informes, que logré consultar en los archivos, son meticulosos y detallados. Pero después de la primera semana, el tono de los informes cambia drásticamente. Se vuelven vagos, superficiales, llenos de conclusiones apresuradas. Y 3 semanas después del inicio de la investigación, Marshall solicitó ser retirado del caso alegando razones personales. Nunca explicó cuáles eran esas razones, y cuando intenté contactarlo décadas después, descubrí que había muerto en 1978 en un accidente automovilístico que muchos consideraron sospechoso. El caso fue asignado entonces a un detective más joven, Richard Holloway, que parecía determinado a llegar al fondo del misterio. Holloway era nuevo en la fuerza, ambicioso, con ideas modernas sobre técnicas de investigación. Pidió permiso para excavar en la propiedad de los Higgins, convencido de que encontraría alguna pista enterrada. Su solicitud fue denegada por el jefe de policía sin explicación. Holloway insistió, presentando argumentos legales y evidencia circunstancial. Fue transferido a otra división al día siguiente. Cuando intenté localizarlo para esta investigación, descubrí que había emigrado a Nueva Zelanda en 1969 y que se negaba a hablar con cualquiera que mencionara el caso Higgins. Lo que quedó del caso fue eventualmente archivado como desaparición en circunstancias desconocidas. No hubo arrestos, no hubo sospechosos oficiales, no hubo cierre de ningún tipo. La granja Meadow Ridge fue vendida en subasta pública en 1968 a un comprador que curiosamente nunca llegó a ocuparla. Pasó de mano en mano durante las décadas siguientes, pero nadie se quedaba más de unos meses. Los que lo intentaron hablaban de ruidos extraños por las noches, de sensaciones de ser observados, de sueños perturbadores que los obligaban a marcharse. La propiedad sigue abandonada hasta el día de hoy, y los lugareños evitan acercarse a ella después del anochecer. Pero mi investigación no terminó con los archivos policiales. Necesitaba entender qué había descubierto Arthur Higgins sobre la historia de su propiedad y necesitaba determinar si existía alguna conexión real entre la desaparición de los Whitmore en 1885 y la de los Higgins 80 años después.
Lo que encontré superó mis peores temores. En los archivos del condado, escondido entre registros de impuestos y documentos de propiedad, encontré una referencia a algo llamado la Hermandad del Páramo. Era mencionada en un documento judicial de 1872, en relación con una disputa de tierras. El documento describía a la hermandad como una asociación de terratenientes locales dedicada a la preservación de las antiguas tradiciones de la región. Parecía inocuo, casi aburrido. Pero cuando crucé referencias con otros documentos de la época, la imagen que emergió era mucho más siniestra. La Hermandad del Páramo había sido fundada a principios del siglo XIX, supuestamente para proteger los intereses agrícolas de sus miembros, pero había rumores persistentes sobre sus verdaderas actividades. Se decía que sus miembros practicaban rituales en los páramos durante las noches sin luna, que tenían acceso a conocimientos antiguos transmitidos de generación en generación y que ejercían un control invisible pero absoluto sobre la comunidad local. Los que se oponían a ellos tendían a sufrir accidentes o simplemente desaparecían. Los Whitmore, según pude determinar, habían intentado denunciar a la hermandad ante las autoridades poco antes de su desaparición. Y Arthur Higgins, al investigar la historia de su propiedad, había tropezado con estos mismos secretos. Encontré una carta que Arthur había enviado a un historiador de la Universidad de Leeds apenas un mes antes de la desaparición. En ella describía sus investigaciones y hacía preguntas específicas sobre la Hermandad del Páramo. Quería saber si todavía existían, si tenían descendientes en la zona, si había alguna forma de exponerlos públicamente. El historiador nunca respondió. Cuando intenté contactar a la universidad, me informaron que aquel historiador, un tal profesor Edmund Cross, había sufrido un infarto cerebral en enero de 1966, apenas días después de recibir la carta de Arthur. Murió sin recuperar la conciencia. Otra coincidencia más en una historia plagada de coincidencias imposibles. ¿Crees que tomé la decisión correcta al seguir investigando? Dime qué harías tú en los comentarios. Lo que voy a contarte ahora es algo que no he compartido con nadie hasta este momento. En mi tercera visita a la granja Meadow Ridge, hace exactamente 7 años, decidí hacer algo que probablemente fue una locura. Pasé la noche allí. Necesitaba entender qué había sentido la familia Higgins, qué había experimentado Eleanor cuando hablaba de luces en los páramos, qué había visto la pequeña Rose cuando dibujó aquellas figuras alrededor del agujero. Llevé un saco de dormir, una linterna y un cuaderno para tomar notas. Lo que ocurrió aquella noche cambió mi percepción de este caso para siempre. La casa estaba en ruinas, como era de esperar después de décadas de abandono. El techo tenía agujeros por donde se filtraba la luz de la luna, las paredes estaban cubiertas de humedad y moho, y el suelo crujía de manera amenazante con cada paso. Pero la estructura básica seguía en pie, y en la que había sido el salón principal, todavía se podía reconocer el lugar donde una vez estuvo el comedor, donde 5 platos de estofado esperaron eternamente a ser consumidos. Extendí mi saco de dormir en un rincón relativamente seco y me dispuse a esperar el amanecer. Alrededor de las 3 de la mañana, cuando ya estaba a punto de dormirme, lo escuché. Al principio pensé que era el viento, pero había algo diferente, algo rítmico, como un canto lejano que subía y bajaba en ondas apenas perceptibles. Me incorporé, aguzando el oído. El sonido parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Salí de la casa con la linterna en la mano y caminé hacia los páramos. La luna estaba casi llena, bañando el paisaje ondulante en una luz plateada que hacía que todo pareciera irreal, como un escenario de teatro
esperando a sus actores. Caminé durante unos 10 minutos en dirección al sonido, y entonces las vi, luces en la distancia, exactamente como las había descrito Beatrice Mills. Eran pequeñas, vacilantes, moviéndose en formación como si siguieran un patrón predeterminado. Mi primer impulso fue correr hacia ellas, pero algo me detuvo. Era una sensación física, casi tangible, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso, más difícil de atravesar. Y entonces, tan súbitamente como había comenzado, el canto se detuvo. Las luces se apagaron, y me encontré solo en la oscuridad de los páramos, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo retumbando en mis oídos. Regresé a la granja tan rápido como pude, recogí mis cosas y me marché antes del amanecer. Pero antes de irme, encontré algo que había pasado desapercibido en mis visitas anteriores. En el suelo del sótano, medio oculto bajo escombros y tierra acumulada, había una trampilla. Estaba sellada, cubierta de óxido, pero claramente había sido instalada de manera deliberada. No tuve las herramientas ni el valor para abrirla en aquel momento, pero tomé nota mental de volver. Aquella trampilla se convirtió en la pieza central de mi investigación. Tardé 2 años en reunir el valor y los recursos para regresar a Meadow Ridge con el equipo necesario para abrir la trampilla. Cuando finalmente lo hice, lo que encontré debajo superó cualquier cosa que hubiera imaginado. Había una escalera de piedra, claramente antigua, que descendía hacia una cámara subterránea. Las paredes de la cámara estaban cubiertas de símbolos, los mismos símbolos que William Higgins había dibujado obsesivamente en sus cuadernos escolares. En el centro de la cámara había un altar de piedra, y alrededor del altar, dispuestos en un círculo perfecto, había 5 juegos de ropa. Ropa que, por su estilo y estado de conservación, claramente pertenecía a la década de 1960. Ropa que, con un escalofrío de horror, reconocí como la que probablemente vestía la familia Higgins el día de su desaparición. No había cuerpos, solo ropa, dispuesta cuidadosamente como si quienes la vestían hubieran simplemente dejado de existir. Junto al altar encontré un libro encuadernado en cuero, tan antiguo que las páginas amenazaban con deshacerse al menor contacto. Estaba escrito a mano en una caligrafía elaborada y contenía lo que parecían ser instrucciones rituales junto con listas de nombres y fechas. Las fechas iban desde 1783 hasta 1966. Cada fecha correspondía a una desaparición, y cada nombre correspondía a una familia que había vivido en aquella propiedad maldita. Los Whitmore no fueron los primeros, y los Higgins no fueron los últimos en la lista. Había un nombre más, fechado para enero de 2025. Un nombre que no reconocí, pero que claramente pertenecía a alguien que todavía no sabía lo que le esperaba. ¿Habrías tenido el valor de enfrentar la verdad? Déjame tu respuesta en los comentarios. Contacté a las autoridades con lo que había encontrado. Me miraron como si estuviera loco. Enviaron a un equipo a investigar, pero cuando llegaron a la granja, la trampilla había sido sellada con cemento fresco. No había ninguna escalera, ninguna cámara, ningún altar, ningún libro. Era como si todo hubiera sido un sueño, una alucinación inducida por el estrés de años de investigación obsesiva. Pero yo sabía lo que había visto, y sabía que en algún lugar de los páramos de Yorkshire alguien estaba protegiendo un secreto que había devorado familias enteras durante más de 200 años. Pasé los siguientes meses intentando identificar quién podía estar detrás de la Hermandad del Páramo en la actualidad. Investigué a las familias más antiguas de la región, busqué patrones en las desapariciones históricas, intenté encontrar conexiones entre los eventos del pasado y el presente.
Lo que descubrí fue aterrador en su simplicidad. La hermandad no era un grupo secreto de fanáticos, era la comunidad misma. Generaciones de familias locales habían participado en estos rituales, protegiendo el secreto con la misma dedicación con la que protegían sus rebaños y sus cosechas. Para ellos, los sacrificios periódicos no eran crímenes, sino obligaciones sagradas, tradiciones tan antiguas como las piedras de los páramos. Comprendí entonces por qué el detective Marshall había abandonado el caso, por qué Holloway había sido transferido, por qué el profesor Cross había sufrido un infarto conveniente, por qué nadie había sido capaz de resolver la desaparición de los Higgins en más de medio siglo. No era incompetencia ni conspiración gubernamental, era algo mucho más simple y mucho más siniestro. La comunidad entera estaba implicada, todos sabían. Todos guardaban silencio y todos estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para que el secreto permaneciera enterrado. La historia de la familia Higgins es, en última instancia, una historia sobre el poder del silencio colectivo, sobre cómo comunidades enteras pueden volverse cómplices de atrocidades simplemente mirando hacia otro lado. Sobre cómo los secretos pueden transmitirse de generación en generación, convirtiéndose en parte del tejido mismo de una sociedad. Arthur Higgins, al investigar la historia de su propiedad, no solo destapó un secreto, amenazó un sistema que había funcionado durante siglos, y el sistema hizo lo que siempre hace con quienes lo amenazan, lo eliminó. ¿Qué fue exactamente de la familia Higgins? No lo sé con certeza. Quizás fueron asesinados en algún ritual y sus cuerpos enterrados en algún lugar de los páramos. Quizás fueron obligados a marcharse bajo amenazas y viven en algún rincón del mundo bajo identidades falsas. Quizás, como sugería el dibujo de la pequeña Rose, fueron llevados a algún lugar bajo las estrellas que solo los miembros de la hermandad conocen. Lo que sí sé es que su memoria merece ser honrada, que su historia merece ser contada, y que, mientras haya voces dispuestas a romper el silencio, los secretos de los páramos nunca podrán permanecer enterrados para siempre. Hay algo más que necesito contarte antes de terminar, algo que descubrí apenas hace unos meses y que me ha quitado el sueño desde entonces. Recordarás que mencioné un nombre en el libro del altar, fechado para enero de 2025. Después de años de búsqueda, finalmente logré identificar a quién corresponde ese nombre. Es una familia joven, una pareja con 2 hijos pequeños, que compró la propiedad de Meadow Ridge hace 3 años, con la intención de restaurarla y convertirla en una casa de vacaciones. No saben nada de la historia, no saben nada de los Higgins, ni de los Whitmore, ni de la Hermandad del Páramo. Solo ven una granja pintoresca en un paisaje hermoso, una oportunidad para escapar del bullicio de la ciudad. He intentado contactarlos. He enviado cartas, correos electrónicos, mensajes a través de redes sociales. Nadie responde. Cuando llamé al número de teléfono que encontré en los registros de propiedad, una voz desconocida me dijo que había marcado un número equivocado. Cuando intenté visitar la propiedad, encontré el camino bloqueado por un derrumbe que, según los lugareños, había ocurrido recientemente. Cada vez que intento acercarme a esta familia, algo se interpone en mi camino. Es como si alguien o algo estuviera protegiéndolos de mi advertencia, o quizás protegiéndolos para algo mucho peor. No sé qué más puedo hacer. He compartido esta historia con la esperanza de que llegue a las personas correctas, de que alguien con más recursos o más influencia pueda intervenir donde yo he fracasado. Si conoces a alguien que haya comprado recientemente una propiedad en los páramos de Yorkshire, por favor, adviérteles. Cuéntales sobre los Higgins.
Cuéntales sobre las luces en la oscuridad y los cantos que vienen de ninguna parte. Cuéntales sobre la trampilla que lleva a una cámara donde la ropa de familias desaparecidas espera eternamente a sus dueños. El terror más profundo no viene de demonios ni de fantasmas. Viene de lo que los seres humanos reales son capaces de hacer cuando creen que nadie los está observando. Viene de las tradiciones que perpetuamos sin cuestionarlas. Viene del silencio que guardamos cuando deberíamos gritar. La familia Higgins fue víctima de este terror humano, demasiado humano, y mientras no hagamos nada para detenerlo, seguirán habiendo víctimas. Si has vivido algo similar, si conoces historias de desapariciones inexplicables en comunidades rurales, si tienes información que pueda ayudar a resolver este caso o a prevenir futuros casos similares, te pido que me escribas. Deja tu historia en los comentarios. Comparte lo que sabes. Porque el silencio es el aliado más poderoso de quienes cometen estos crímenes. Gracias por acompañarme en este viaje a través de uno de los misterios más oscuros que he investigado. La familia Higgins desapareció una fría noche de enero de 1966, dejando tras de sí solo preguntas sin respuesta y una mesa puesta que nadie llegó a disfrutar. Pero su historia no ha terminado. En los páramos de Yorkshire, las luces siguen brillando en las noches sin luna. Los cantos siguen resonando en el viento. Y en algún lugar, bajo la tierra fría, los secretos de la hermandad del páramo esperan ser descubiertos por el próximo investigador que se atreva a buscar la verdad. Soy el narrador del valle, y esta ha sido la historia de la familia Higgins. Que sus almas, donde quiera que estén, encuentren finalmente la paz que les fue negada en vida, y que todos nosotros encontremos el valor para enfrentar las sombras de nuestro mundo antes de que sea demasiado tarde. El misterio continúa, las preguntas permanecen, y en algún lugar de Inglaterra una familia inocente duerme sin saber que su nombre ya está escrito en un libro antiguo, junto a una fecha que se acerca inexorablemente. Enero de 2025 está a la vuelta de la esquina, y yo sigo aquí, impotente, gritando advertencias que nadie parece escuchar. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, te pido que la compartas, que la difundas, que la hagas llegar a tantas personas como sea posible. Porque la verdad, por oscura que sea, es nuestra única arma contra quienes prosperan en las sombras. Y porque al final del día, las historias son lo único que queda cuando todo lo demás ha desaparecido. Hasta la próxima historia desde las profundidades del valle. Cuídate mucho. Y recuerda, hay secretos que nunca deberían ser descubiertos, pero hay otros que necesitan salir a la luz, sin importar el costo. La diferencia está en quién cuenta la historia y con qué propósito la cuenta. Yo he elegido contar la historia de los Higgins porque creo que merecen ser recordados, porque creo que la justicia, aunque llegue con décadas de retraso, sigue siendo justicia, y porque creo que mientras haya una sola persona dispuesta a escuchar, ninguna voz puede ser silenciada para siempre. Esta es mi verdad. Esta es la verdad de Arthur, Eleanor, Margaret, William y la pequeña Rose. Y ahora también es tu verdad. Haz con ella lo que creas correcto. Pero nunca, nunca la olvides, porque el momento en que olvidamos es el momento en que les damos la victoria a quienes quieren que permanezcamos en silencio, y eso es algo que no puedo permitir, ni ahora ni nunca. El valle guarda muchos secretos. Los páramos ocultan muchas verdades, pero mientras exista este canal, mientras exista esta voz que emerge de las profundidades para contar las historias que otros prefieren callar, ningún secreto estará a salvo. Ninguna verdad permanecerá enterrada para siempre, y ninguna familia será olvidada, sin importar cuántas décadas hayan pasado desde que desaparecieron sin dejar rastro. La historia de los Higgins es solo el comienzo.
Hay muchas más historias esperando ser contadas, muchos más misterios esperando ser desentrañados, muchas más verdades esperando salir a la luz. Y yo estaré aquí, en el valle, preparándome para contártelas todas. Hasta entonces, mantén los ojos abiertos, mantén los oídos atentos, y sobre todo, mantén viva la llama de la curiosidad que te trajo hasta aquí, porque en un mundo donde el silencio es la norma, los curiosos somos la última línea de defensa contra la oscuridad. Nos vemos en la próxima historia. Desde el valle más profundo, donde las sombras cuentan sus secretos a quienes se atreven a escuchar, me despido. Pero recuerda, esto no es un adiós, es solo un hasta pronto, porque mientras haya historias por contar, aquí estaré. Y mientras haya oyentes dispuestos a enfrentar la verdad, ningún misterio quedará sin resolver. La familia Higgins desapareció en 1966, pero su historia, gracias a ti, vivirá para siempre.